A principios de los años 2000, mientras Hedy Slimane ponía de moda los pitillos y la ropa skinny, el diseñador Karl Lagerfeld adelgazaba. El famoso diseñador de Chanel perdió 41 kilos en un año justamente porque quería encajar en uno de los trajes ultra skinny que Hedy Slimane estaba diseñando para Dior. No solo adelgazó, sino que además escribió un libro junto a su dietista que acabó vendiendo más de 1 millón de ejemplares. No dudó, tras adelgazar, en censurar a modelos como Heidi Klum y Claudia Schiffer por ganar unos kilos, y también insultó a la cantante Adele. Hoy ya no está de moda la moda ultra skinny. Karl Lagerfeld murió en 2023 y otras firmas han empezado a destacar el corte oversized, el corte holgado, el corte por encima de lo ajustado. Pero el modelo corporal sigue siendo el mismo. La ropa cuelga y sobra, pero deja entrever en realidad un cuerpo delgado, que sigue siendo el modelo. Estamos hoy con Laura Castro Roldán, socióloga, doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid y activista gorda. Bienvenidos a un nuevo programa de Los Excesos. Hola. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Laura, ¿en algún momento va a dejar de juzgarse los cuerpos ajenos? Pues yo creo que no, y lo he estado reflexionando un poco y tampoco sé si sería necesario, o sea, bueno, en un futuro utópico muy perfectito, estaría guay que no juzgásemos al cuerpo ajeno, pero es verdad que yo misma juzgo el cuerpo ajeno, ¿no? O sea, yo veo a un tío con el uniforme de policía, pues le voy a juzgar como estado opresor y demás. Entonces lo estoy reflexionando de que a veces, a mí me gusta más el término de estigma, de Gothman, que es el que trabajo más desde mi tesis y demás. Y siempre va a haber los estigmas, ¿no?, que esconden ciertos mecanismos para estar dentro de las estructuras de poder y demás, y que sirven para el control social. Sí que sería conveniente que no haya juicios hacia los cuerpos vulnerabilizados, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, el juicio que hay en mi caso, hacia la gordura, pero también hacia los cuerpos racializados como no blancos, hacia las personas disca y demás, ¿no? También, bueno, pues a los cuerpos feminizados o los cuerpos que no encajan dentro de lo cis, por ejemplo, ¿no? Que van hacia lo cis pero no llegan a ser un cuerpo cis, un cuerpo binario. Entonces, es compleja la respuesta. ¿Pero crees que hay un exceso actual de juicio Sí, sobre los cuerpos ajenos, que está acrecentado o que siempre ha sido una norma de una cultura homogeneizada a partir de la imagen, de una cultura mediatizada? Sí, yo creo que siempre ha habido un exceso de esos juicios hacia los cuerpos que no encajan, como base de un control que viene, para mí, en mi entender, viene desde una base capitalista del cuerpo que nos venden, que nos podemos producir, ¿no? Que podemos ser pues los make yourself de tu propio cuerpo, do it yourself, y también eso esconde lo de la meritocracia y demás, y cualquier cuerpo que esté dentro de lo que se considera normativo, lo que se considera sano, moral, pues es un cuerpo exitoso, ¿no? Sobre todo si ha dejado de ser lo grotesco, lo enfermo. Pues por ejemplo has mencionado a Adele, ¿no?, que se la alabó muchísimo cuando adelgazó, pues ya es como cuando tiene un vozarrón que lo flipas, pues ya es como no, ahora es cuando realmente tiene éxito, es un éxito de persona porque se ha autorrealizado y es una persona delgada, como que ahí esconde mecanismos capitalistas, ¿no?, de la producción del cuerpo propio. Tú eres socióloga, pero estás especializada en una disciplina que en España no es muy conocida, que son los estudios gordos, los fat studies. ¿Qué son estos estudios gordos? Bueno, es una rama de conocimiento interdisciplinar, ¿no?, que se puede abordar desde la sociología, pero también desde la filosofía, desde el arte, y básicamente se centra en estudiar cómo interacciona la sociedad con la gordura. Es decir, cómo la representamos en los medios audiovisuales, cómo lo representamos, por ejemplo, en los programas de salud, cómo se representa el cuerpo gordo. Un término que me parece muy interesante, que yo creo que se puede visualizar cuando se escuche este podcast, es el de la gordura sin cabeza, que es un término que acuñó Charlotte Cooper, que es, por ejemplo, cuando vemos en la televisión cuerpos gordos, obesos en las noticias, que suelen salir sin cabeza,
y solemos centrarnos en ese supuesto exceso de grasa que hay en la tripa, en las cartucheras, en las nalgas, ¿no? En la papada, pero nunca sale como el rostro porque se suele tender a no anonimizar, sino a deshumanizar, ¿no? A que sean cuerpos más animalizados y desde un sentido negativo de la animalización, no positivo, y a que no sean vistos como humanos, ¿no? Sino como objetos. ¿Y cuál es la metodología? ¿Hay una metodología específica en tu caso? A ver, en mi caso sí. A mí me gusta, bueno, esto es un poco friki de hablar de metodología, pero en mi caso soy más cualitativista, es decir, que abordo más las entrevistas o los grupos de discusión y dentro de eso me gustan la metodología basada en las artes y en concreto utilizo los mapas corporales. El mapa corporal nos permite hacer como un esquema de nuestros sentires, dolores y placeres que tenemos en nuestros cuerpos y lo más importante también es que nos permite colectivizar ese dolor para darnos cuenta de que, en este caso, las discriminaciones por gordofobia no son individuales, no te pasa a ti como persona individual, sino que es algo colectivo que nos pasa a todos. El mapa corporal consiste en una representación que se puede hacer en un modo de una entrevista individual o también en colectivo. A mí me interesa más el colectivo por esto de darnos cuenta de que es algo estructural, que se dan cuenta los participantes. Y la verdad que permite mucho la creatividad a las personas que participen de ello e incluso a indagar en capas discursivas más profundas, ¿no? Porque en la entrevista al final es solamente el diálogo, en cambio con el dibujo del propio mapa corporal podemos indagar en otros aspectos, ¿no? O que ni siquiera los tenemos, a lo mejor no consideramos que son importantes y de repente en la autorrepresentación sí. Sí. ¿Cómo se relaciona el cuerpo gordo con el deseo? Porque el deseo, digamos que hay un deseo colectivo que cada vez es más normativo, por lo menos los ejes de visibilidad, ¿no?, del deseo son siempre normativos. Sin embargo, hay espacios marginales en los que ese deseo, normalmente entendido como un deseo pues, homosexual o marginal, queer, pero en un sentido de orientación, casi siempre en un sentido de orientación, pues se incluye, ¿no?, en ese margen, que es un margen que se va agrandando. En el caso de los gays, digamos, ocupa ya casi un espacio normativo. En el caso de otros sujetos queer, por supuesto que no. Pero, ¿cómo se relaciona el deseo gordo? O si existe algo así como el deseo gordo. Sí, pues es algo que quiero abordar en mi tesis porque no lo tuve yo misma en cuenta en mi investigación previa en el marco del TFM. Yo me centraba en la gordofobia, en las violencias y un poco en las resistencias que hay desde el activismo gordo. Y siempre salía la problemática del deseo, de cómo nos enfrentamos a él, o sea, como un enfrentamiento, ¿no? Como una problemática cotidiana de cómo es el deseo desde lo sexoafectivo en las personas gordas. Entonces lo tengo que abordar ahora en la tesis porque me parece muy pertinente y además también lo tengo que abordar conmigo misma en el sentido de hacerme hago autoetnografía, ¿no?, para poder diseñar mejor luego las técnicas. Y el deseo gordo yo creo que es diferente al deseo normativo. El ritmo es completamente diferente, los ritmos que yo llamo de los rituales estos de coqueteo, ¿no?, de ligoteo, en la adolescencia y demás, se escapa de esa normatividad, ¿no? Y lo que me suelo encontrar mucho en las participantes es testimonios de que cuando adelgace ya ligaré. O sea, primero tienes que transformar tu cuerpo y luego ya entras en las lógicas del deseo normativo. Entonces, una resistencia es elaborar, cuando ya hay cierta politización de estas personas, se puede elaborar una construcción del deseo gordo que sí que acompañe ese ritmo diferente y que lo acoja, que lo abrace, y también que se erotice de una manera no fetichizada, ¿no? Que eso, tengo mis críticas con el término del fetiche y demás, con esos términos, pero sí que haya unas eróticas diferentes que no sean las normativas que hemos aprendido al final, porque, al final yo creo que cualquier persona está bastante perdida con los temas del deseo y demás y la sexualidad, pero más si pues la educación que nos llega, pues ya sabemos cómo es, y eso hace que las personas gordas en este caso estamos totalmente excluidas en dinámicas sexuales normativas, entonces podemos construir otras, ¿no? Podemos usar más imaginarios y demás. A mí me interesa, por ejemplo, los entornos BDSM, en el sentido de que nos permite elaborar otras imágenes también de cómo abordar los placeres sexuales.
En el mundo gay, en el mundo sexual masculino, sí que hay, digamos, un espacio para cuerpos, digamos, gordos, pero que pasa por una categoría, ¿no? Que es la categoría del oso, que además es un tipo de cuerpo gordo, no son todos los cuerpos gordos, es un cuerpo gordo acompañado de otra serie de características. Hay un espacio, pero es un espacio marginal dentro de la comunidad gay, que es un espacio, digamos, autosostenido, autocontenido, con sus propias leyes, con sus propias dinámicas, que siempre es favorable. Sin embargo, a mí me preocupa la cuestión de la categorización de los cuerpos, ¿no? Que para que los cuerpos nos importen, los tenemos que hacer inteligibles. ¿Cómo los hacemos inteligibles? Muchas veces con categorías, que son categorías políticas, no solo son categorías lingüísticas, toda categoría es categoría política, y que lo que hacen es, digamos, fragmentar no solo el deseo, sino también esos márgenes, ¿no? En las aplicaciones de ligue homosexual, pues tú puedes elegir, digamos, con qué tipo de cuerpo te quieres relacionar y lo más importante, a qué tipo de cuerpo quieres no ver en ese mapa, digamos, virtual de sujetos que están a tu alrededor. Y a mí eso, lejos de ser algo favorable, algo que visibiliza, me parece que lo importante es entender cómo eso invisibiliza también, ¿no? Entonces, en esta llegada a la norma de algunos cuerpos que ocurre, la moda es la última que se abre, ¿no? A la diversidad corporal, pero bueno, las series de televisión se abren a la diversidad corporal, a la diversidad sexual, casi todas, digamos, los productos culturales se están abriendo un poco a esa diversidad, pero esa apertura, digamos, confiar ciegamente en la apertura también es algo peligroso, porque al final son herramientas del capital. ¿Cómo te relacionas con esta, a veces, inclusión forzada o a veces no forzada de cuerpos no normativos en estructuras de visibilidad que antes eran hegemónicas y que lo siguen siendo? A ver, esto es un melón, porque mismamente el término de visibilización o visibilizarse me parece tramposo. Bueno, me parece que es una trampa, hay que visibilizarse. Bueno, a veces estoy más a gusto en mi entorno, en mi burbuja queer y marica y demás, y a tomar viento el resto, ¿no? O sea, obviamente sí que es importante, ¿no? Porque al final es lo que digo, si yo qué sé, la serie esta de los Bridgerton, o como se diga, Sí. que hay un personaje muy importante que es gordo, bueno, gordo sin papada y sin tripa, pero bueno, se lee como gordo, que sí que tiene una relación erótica, placentera, ¿no? Incluso guay porque le practican sexo oral a un cuerpo feminizado, entonces guay. Y eso me parece importante porque lo ven chavales que en la adolescencia y demás, entonces bueno, pues ven que se pueden imaginar esos contextos, ¿no? Luego, sin embargo, lo de las categorías también me parece, también me parece problemático lo de las categorías, que también dentro de los estudios gordos hay una rama que sí que hace categorías de tipo de gordura, porque es verdad que cuanto más gorda seas, menos visibilidad vas a tener en puestos de trabajo, sobre todo si son cara al público, o puestos pues, superiores, ¿no? de categoría. Pero también me parece problemático, y no tengo una solución para ello, de categorizar. Luego también está en mi tema de estudio, que es el cuerpo gordo. Porque es evidente que a mí me podéis ver como gorda, pero ¿cómo sabéis que soy gorda? O sea, ¿cómo me describiríais? Aquí no tengo el IMC tampoco nos sirve porque está obsoleto y es un poco chungo de dónde sale el IMC, y los médicos ya hay rama de la medicina que tampoco le mola el IMC, pero a mí me interesa que cuando yo llamo participantes para mi tesis que sean gordes, a veces me vienen y dicen, es que yo me leo como persona gorda, pero socialmente no lo soy. O no lo sé, porque para unos entornos sí que soy gorda, pero para otros no. Entonces es como muy complejo, y luego también que tu cuerpo cambia, o sea, no es un cuerpo estático que vas a ser, o sea, tu cuerpo puede ir pues va cambiando. Yo, por ejemplo, puedo adelgazar, pero seguir siendo gorda. Exactamente. O sea, que es muy complejo, ¿no? Y no sé si te he contestado, me he perdido. No, pero me has más que contestado. Claro, en ese sentido, tú has dicho, yo puedo adelgazar y seguir siendo gorda. ¿Cómo se relaciona la gordura con la identidad en ese sentido, no? Porque Claro, al final es algo que está más allá del cuerpo, ¿no? Al final, ¿cuál es, digamos, la primera clasificación de las personas queer? Suele ser el insulto, ¿no? ¿La primera clasificación de las personas gordas también suele ser el insulto? A ver, es algo muy minoritario dentro del activismo. O sea, una persona gorda no politizada, como yo digo, no se reconoce como gorda. Es un cuerpo en tránsito hacia la delgadez.
no se reconocen en su cuerpo, pero yo creo que es por el problema que hay del estigma gordo, de que un cuerpo gordo es un cuerpo no deseado, enfermo, es un cuerpo vago, es un cuerpo maloliente, es un cuerpo que no es profesional, bueno, vago, relacionado con lo vago, y es un cuerpo torpe, es un cuerpo, sí, asqueroso, y es el monstruo, ¿no? Entonces, a priori nadie quiere ser eso, entonces, porque sabes que va a haber un rechazo, etcétera. Bueno, y porque has sufrido acoso, y porque hay muchas violencias cotidianas que te atraviesan como persona gorda. Entonces, ¿cómo se va a construir así una identidad gorda? Si lo que recibimos en el imaginario colectivo son esos estigmas negativos. Entonces, desde los activismos sí que se reivindica como la etiqueta gordo. Hay dos variantes. Unas personas dicen que la etiqueta gorda tiene que ser un adjetivo común, como si dices rubia o ojos marrones, pues soy gorda, ¿no? Como si fuese un adjetivo neutro. Pero yo considero que no es neutro, por mucho que lo queramos convertir en neutro, no va a ser nunca neutro y no debería de serlo, en mi opinión, que esto puede ser un poco polémico. Porque en el momento que la palabra gorda no resuene, no genere rechazo, no moleste, no diga hostias, porque a mí me pasa que me pongo gorda en Tinder por si no queda claro que lo soy por las fotos y les choca, ¿no? a los tíos y demás sobre todo. Que me veo en situaciones de hacer pedagogía cuando lo que quiero es ligar, ¿sabes? Sí. Es como, a ver, si quieres te lo explico, momento, pero págame. Entonces, lo que quiero decir es que para mí, cuando la palabra gorda deje de molestar, pues usaré otra. Porque yo creo que la identidad gorda, que yo respeto que la gente que diga que tiene que ser neutro, para mí la palabra, el adjetivo, como queramos llamarlo de la gordura, etcétera, tiene una historia y tiene un origen, y la gordofobia tiene un origen incluso racista, y creo que sí que se puede utilizar como lo hacemos desde lo queer, ¿no? Como reapropiación del insulto. Soy el insulto, soy lo que no quieres ser, soy tu peor pesadilla, no quieres llegar a ser como soy yo, y te da rabia que me veas bien, ¿no? Que me veas pues viviendo y disfrutando. Pero... Claro, en ese sentido tú hablas de precuerpo, ¿no? ¿Qué es el precuerpo? Ah, vale, sí. Pues... A ver, una cosa que sí que veo en mis entrevistas y demás, en mis grupos de discusión, etcétera, las técnicas que utilizo, es la amenaza que hay desde la infancia en heredar el cuerpo de X familiar, ¿no? Por un lado estaría la fantasía de llegar a ser el cuerpo de tu prima la delgada, o por otro lado sería el fantasma de ser el cuerpo de tu tía la gorda, ¿no? Por ejemplo. Entonces el precuerpo es, antes de tú mismo ser consciente de tener un cuerpo, ya te están amenazando con que puedes llegar a ser aquello que genera rechazo, y tú ni siquiera sabes cómo es ese cuerpo, ni cómo es tu cuerpo, porque no hay conciencia de él. Estoy hablando de las edades de los 6 años, ¿no? Y sería como el primer paso de donde surge para mí los problemas con la gordofobia, ¿no? que va a vivir esa persona. Luego sería cuando ya la primera interpelación que hay hacia esa persona es el insulto. Yo recuerdo, y lo hablo por mí, pero también puedo hablar como por las entrevistas que hago, que suele ser una constante el que no eres consciente de tener cuerpo, de ser cuerpo, pero ya te están interpelando como gorda, ¿no? Y ya sabes que eso está mal, pero no sabes qué es. O te hacen señas en tu tripa, o te dicen que metas tripa, o mira, es que no te cabe la ropa, etc. Tú ya sabes que hay más y no lo puedes controlar porque no sabes ni cómo, o sea, no lo entiendes. No lo entiendes, claro. Yo también era maricón antes de ser maricón. No sabía claro, que, y no sabías. digamos que no había desarrollado un deseo hacia ningún cuerpo y ya era maricón, claramente. Y mucho antes de yo saberme como tal, ¿no? Como que es triste porque los sujetos ahí, en ese caso hegemónicos, o la norma, digamos, que te subjetiviza mucho antes. O sea, sí, que te roban, digamos, el principal proceso de subjetivación, que podría ser el autoconocimiento o el reconocimiento de uno mismo, te lo roban y te subjetivizan, ¿no? Mediante el insulto. ¿Cómo esa subjetivación deviene luego política? Me ha gustado mucho que hayas utilizado lo de robar,
porque una cosa que yo digo mucho es que nos deben mucha vida. Es decir, bueno, en primer lugar, a mí la terapia que me la paguen los bullies. O sea, porque es que encima tengo que pagarme terapia cuando me lo tenía que pagar. Luego los demás, y luego estudian psicología o... Eso es, sí, me ha pasado, me ha pasado. Muy sí. fuerte, o son profesores o son educadores sociales, sí. Sí, muy fuerte. Sí. Pues nada, aquí una que va a terapia, pero ¿quién me la paga? ¿Sabes? Bueno, el caso que lo de robar, pues eso, que nos deben mucha vida. Nos deben muchos procesos vitales y la nostalgia o sea, yo siempre tengo la nostalgia de lo no vivido por culpa de este sistema. ¿Y cómo se politiza? Pues no lo sé y debería de saberlo como socióloga, pero yo creo que es al final el proceso que vi, por ejemplo, en mi TFM eran mujeres activistas contra la gordofobia. Primero llegó por el feminismo. El feminismo no recoge la diversidad corporal, bueno, ahora un poco más, ¿no? Pero en 2016 no. Y se consideraba un tema como muy, pues muy banal, ¿no? Como muy, un poco importante, en plan eso no es importante. Sin embargo, dentro de los estudios queer sí que había, digamos, sí, una genealogía un poco más, sí. mínima. Sí. Entonces se van... es un proceso que es que yo creo que lo de politizarse y demás y leerse como persona gorda no es un fin, o sea, es decir, no es el final. No, claro. Y las personas que estamos, bueno, que nos identificamos como gordas y demás, tenemos muchos procesos jodidos y lo vamos a seguir teniendo porque vamos a ver, estamos hablando de que, por ejemplo, en las fotografías que te haces con tus amigos y demás, nos ocultábamos, no salíamos en primera fila. En las mesas nos tapábamos con la tripa con el cojín, con el bolso, etc. Siempre hemos estado intentando invisibilizar cuando somos súper visibles. Y nos han invisibilizado pese a que somos más visibles. Entonces, claro, me parece como muy interesante que pese a todo ese rechazo que tú tienes misma de tu cuerpo, hagas el ejercicio de posar, ¿no? Por ejemplo, el activismo gordo que hace el ejercicio de posar, de sacar fotos de su cuerpo, incluso desnudo en las redes, o de hablar abiertamente de la cotidianidad gorda y demás, ¿no? Y de leerse como gorda. O sea, a mí ponerte la etiqueta de gorda me parece un desnudo también. Y eso no lo haces porque ya estés superado, como que ya lo tengo todo superado. No, claro, sí, superado. No, eso se hace también desde la herida. Y yo creo que la herida también te activa. La rabia, yo creo que cuando los rechazos y demás se convierten en vez de en tristeza, se van convirtiendo en rabia. Y la rabia me parece un activador muy potente que genera, pues que puede ir por buenos caminos. Bueno, no quiero utilizar términos de bueno o malo, pero como que sí que puede unirse con gente y hacer colectivo y luchar, ¿no? O sea, pues otras luchas también se mueven desde la rabia, cuando hay una injusticia y demás. Entonces, y luego, bueno, un término que me gusta mucho, por ejemplo, es el de ternura radical, ¿no? Que también viene un poco de esa rabia, pero también desde reivindicarse desde lo tierno también. ¿Hay un cruce para ti entre cierta lucha feminista, no voy a decir todo el feminismo, las políticas queer, por la lucha de sujetos racializados, queer, que están en el margen, en cualquier margen, y el activismo gordo? ¿Hay un momento de cruce? Sí, hay un libro que me gusta mucho que es una investigación muy potente que hizo Sabrina Strings, una persona que, bueno, de California, que, bueno, que ya Estados Unidos en el tema académico, en fin, no se me ha venido a dar este tema. Bueno, pues hizo una investigación sobre los orígenes racistas de la gordofobia. Entonces me parece que cruza muy bien con el tema de que al final el cuerpo que tenemos que llegar a ser es un cuerpo delgado y blanco. En la época en la que había zoológicos humanos, se robaban los cuerpos negros y se exponían en esta Europa civilizada, ¿no? Entre comillas, porque a lo mejor no me ve la comilla. O sea, como que lo humano, ¿no? Lo civilizado, lo cristiano, no sé cuántos, lo correcto y tal, y el cuerpo negro era lo animal, lo que no ha llegado a ser humano, pues eso, lo grotesco. Entonces había un cuerpo expuesto
de una mujer negra gorda, que eso era visto por las mujeres burguesas como lo que no deben llegar a ser. Entonces ahí empiezan un poco también las dietas y las restricciones, porque no te puedes parecer al otro negro, al otro animal, al otro gordo. Entonces me parece también muy interesante, bueno, muy importante que esto de la gordofobia también es tener una perspectiva que no sea racista, ¿no? Y tener en cuenta también la historia de las corporalidades no blancas y de cómo siempre también el IMC es súper racista porque no tiene en cuenta otros cuerpos de otro. Claro, el IMC simplemente es una medición matemática, ¿no? Sin tener en cuenta Sí. ningún tipo de característica, sin tener en cuenta la diversidad. Desde un primer momento funcional, entendido que el ser humano es uno, ¿no? Y en el momento en que tú haces una especie de cuenta sale un número y si estás por abajo no, y si estás por encima eres gordo, ¿no? Sí. Pero es que es muy grave porque, a ver, a nivel médico, ya un médico un poco decente, el IMC sabe que es una mierda. Sí. Pero es que hay ciertos protocolos que tú no puedes hacer cosas si te pasas por arriba o por abajo del IMC. Por ejemplo, yo no puedo donar médula ósea. Me parece súper fuerte. O sea, es que me acuerdo que tengo una amiga que tiene el IMC por debajo y yo lo tengo por arriba. Y fuimos a informarnos para donar médula y vimos la gráfica, pues a la mierda, o sea, no podemos, y es como, joder, que íbamos aquí todo ahí con... Y ella tampoco porque lo tenía por debajo. Claro, sí. Y cuando los médicos saben que, o sea, que a ver, que lo del IMC es porque han hecho como que todo sigue un modelo rígido de, yo qué sé, posibles efectos secundarios, pues coño, adapta el... He dicho, coño, ¿pasa algo? No, vale. Adapta la donación de médula al cuerpo que va a hacerse las pruebas y demás, que encima primero son pruebas y luego espérate que encajes con alguien, ¿sabes? Pero bueno, que hagas las pruebas como para adaptadas a esa persona, ¿no? Independientemente de su peso. Bueno, sí, ten en cuenta su peso, pero a esa persona no la discrimines por tal. Claro, en las consultas médicas hay mucha violencia gordófoba, ¿no? Porque muchas veces simplemente el diagnóstico, aunque te duele la cabeza, es gorda. aunque te duele una muela, es gorda, ¿no? Sí. Los médicos siempre dicen que los gordos generamos mucho gasto público y que somos un problema, bueno, somos una epidemia. Y yo lo que me encuentro es que no vamos al médico porque nos van a decir que adelgacemos. Y si vamos ya es porque estamos muy jodidas. Y yo tengo historias para no dormir de mi propio cuerpo con lo médico, de que ves que está peligrando tu salud por otros lados, pero lo primero es que tienes que hacer es adelgazar y luego ya te mirarán lo demás, ¿no? Y es muy fuerte porque lo dicen desde el discurso de que la gordura hay que eliminarla por tu salud, pero no estás teniendo en cuenta a lo que vengo a consulta, ¿no? Y es que a mí me ha pasado incluso por un problema de piel que en vez de llevarme al dermatólogo me decía, no, eso es por la gordura. O, bueno, cualquier cosa siempre va a ser por la gordura. Y encima encima es tu culpa, que esto es muy importante. Pierdes salud por tu culpa, porque eres gorda. Y eres gorda porque tú quieres ser gorda, porque no te esfuerzas. Y hay una especie de culpabilización que tiene también con las políticas a partir de los años 80, ¿no? Del neoliberalismo, de estos sujetos... Estaba leyendo un libro de Caja Negra que no va sobre los cuerpos gordos, pero sí va sobre la neurodiversidad, y de Robert Chapman, El imperio de la normalidad, y ahí se hablaba de, bueno, la politización del malestar mental que estamos viviendo ahora, ¿no? También tiene que ver con las políticas de austeridad practicadas en los años 80 y con un intento de higienizar todo aquello, o por un lado de hacerlo más productivo, ¿no? Como el TDAH y el autismo muchas veces también, cuando lo puedes hacer más productivo, digamos que genere más capital, lo haces, y cuando no puedes hacerlo más productivo, digamos que ya es una molestia para el Estado y hay que recordarle a esos cuerpos que están manteniendo pues unos gastos ingentes de dinero público en el psicólogo o en, bueno, pues eso, en médicos, ¿no? Que tenéis más problemas médicos que los demás, que estáis fuera de la norma y que eso es una molestia, ¿no? Y es una idea de sociedad basada en un antagonismo casi eugenésico, ¿no? Sí. Que es bastante bueno, sí, fuerte. Sí, a tope. Y con ahora las inyecciones y demás, como Ozempic, Mounjaro, Wegovy o algo así se llama la otra. También sucede que, bueno, no sé si sabes la noticia que hubo en Reino Unido,
que van a poner las inyecciones de adelgazamiento, bueno, que iban destinadas a diabéticos de tipo 2, y le han visto que tiene un efecto secundario que adelgazas, porque te quita el apetito. O sea, que es como una dieta o como una anorexia inducida con una química. Que a mí esto a nivel por precio y demás me parece súper interesante y demás. Pero bueno, el caso que en Reino Unido lo que quieren hacer es, hostias, vamos a poner estas inyecciones en la sanidad pública porque así los gordos van a tener trabajo. Porque claro, la población que más trabajo le cuesta tener trabajo es la población gorda. Entonces, si no hay gordos, tendrán trabajo, ¿no? Entonces... Ya es como su utopía se cumple, ¿no? De todo el mundo produce. No hay ningún cuerpo aquí que no trabaje. Es como, a ver, Chati, no sería más interesante eliminar el capitalismo. O sea, a mí lo que me enferma es el capitalismo, no mi gordura, ¿sabes? No sé, claro. El cortisol. O sea, ¿por qué no hablan del cortisol? Pero bueno. Y a nivel de referentes, tanto el activismo gordo como los cuerpos gordos, que pueden ser referentes negativos, ¿no? Siempre se habla, supongo, de Úrsula, la de la Sirenita, porque igual que se habla para hablar de lo queer en el cine relacionado con el mal, ¿no? Con el diablo, Úrsula, que se supone, bueno, es una especie de leyenda urbana, no sé si es verdad, si es cierto, pero desde luego se parece a Divine, sí. ¿no? Y que junta un poco, Divine que juntaba en su cuerpo, ¿no? Esta cuestión de estar fuera completamente de la norma sexual, pero también fuera de la norma homomasculina de aquel momento, ¿no? A mí algo que me parece muy interesante de todas las películas de John Waters es que siguen siendo mucho más radicales por la diversidad de cuerpos que plantean, que es una diversidad en el deseo, que películas pues de, no sé, de Xavier Dolan o de cualquier otro, o de François Ozon, o de directores gays, ya ni siquiera queer, de directores gays, que, bueno, o de Guitarrica de la Fuente o gente así, ¿no? Para los que no existen los cuerpos gordos, ¿no? Y sin embargo, o Troye Sivan, ¿no? Y sin embargo, el origen, digamos, de todo eso, de esa lucha en el cine, está en gente como Jack Smith o en gente como John Waters, ¿no? Que justamente había una diversidad corporal mucho mayor, ¿no? En esos términos, en términos de referentes, ¿cómo te relacionas tú con tus referentes? A ver, esto es súper interesante porque, por ejemplo, a mí Úrsula me generaba rechazo en la infancia, ¿no? Porque eso, los malos de Disney era lo queer y es un adoctrinamiento de que, hostia, esto es lo malo y no te puedes acercar a ello. Y ahora a mí me parece Úrsula maravillosa porque, joder, se va del patriarca que tiene a todas las hijas ahí normativas y tal. Se pira de ahí. A ver, es una dictadora. Pero bueno, ahí como... Y luego encima ella tiene el poder, ella puede ser delgada y no lo es. Sí, claro. Eso me parece súper potente. Y juega con la debilidad de la gente para ganar dinero. A ver, que está mal, porque sí, al final es como sería un feminismo pues liberal, ¿no? Y todo esto, ¿no? De empoderamiento y no sé cuántos. Pero me parece muy, muy gracioso y sí que me gusta. Y es más, me has hecho recordar que yo en la infancia, cuando escuchaba que alguien se llamaba Úrsula, me generaba como, ay, Dios mío. Mucho rechazo, sí. Claro. Y me acabo de acordar también de Úrsula Corberó, que pone en su bio de Instagram, tengo nombre de bruja, algo así. Y que es como, ella sería la Úrsula buena, ¿no? Pero... Hay pocas Úrsulas, diría yo, ¿no? En España al menos. Sí. Habría que haber un estudio de si bajó, digamos, ese nombre yo tras la película o subió. Yo solo conozco a 4. Una que conocí en el instituto, Úrsula Corberó, Úrsula la de la Sirenita y Úrsula la de ciencia y ficción, la de las novelas de ciencia ficción. Y Úrsula von der Leyen. Es verdad. Qué bueno. También está relacionada con el mal, digamos. Pero bueno. ¿Y las comedias románticas? ¿Cómo abordan esto? Porque eso es un temazo, ¿no? En términos de representación. Fatal. Bridget Jones, que es como el clásico, pero que hay no muchas gorda. más. Claro, por supuesto, Bridget Jones no era gorda, ¿no? Y como al principio de la película la plantean como un sujeto completamente grotesco, ¿no? Sí. Y tú dices, pero y no, esta no se barbaridad? controla. Que no tiene autocontrol, que no es capaz de autocontrolarse. Sí, y que es todo exceso. Y además a nivel emocional es todo exceso, no para de llorar, no para de comer, de beber. Fumar. Sí. Y lo interesante también es que en todas este tipo de películas hay un cambio a lo mejor físico en la protagonista, o bueno, me estoy acordando de Mónica, la de Friends. Hay un cambio físico, o sea, por eso digo también lo de capitalismo, hay como... que tiene que ver un progreso, una evolución, ¿no? Que hay que evolucionar, hay que mejorarse. En Mónica, cuando Chandler oye que dice, no me acuerdo muy bien, pero oye que dicen que está gorda o algo así, le cambia el chip y venga, a trabajarse y adelgaza. El diario de Bridget Jones también, oye que el Mark Dicey dice, mira, está como tal no sé cuánto, como que viene a partir del rechazo
del hombre en cuestiones, en los marcos del deseo, ¿no? Sí, es porque como que tu deseo, o sea, Sí. tu subjetivación como objeto de deseo de repente peligra, ¿no? Sí, sí, Si sí. engordas. Entonces ya, Y encima como ya- solo eres objeto de deseos y ya pierdes tu núcleo identitario, que es ser objeto de deseo, se Sí, acabó, y ¿no? encima algo muy importante Es una que falacia pasa total. sí, 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 y algo muy importante que pasa en Britney Jones es la edad, que es como, hostias, que tengo 32 años y no me he casado y no tengo hijos y todo el mundo se está casando y yo aquí tal, y primero tengo que adelgazar para encontrar un buen marido, muy fuerte. Es horrible. Todas esas, ¿cómo relacionáis, cómo relacionas tú? Te relacionas con las políticas de la dieta, digamos, ¿no? Porque puede ser también, de nuevo, caer en el juzgar las decisiones de los otros y de las otras, ¿no? Cuerpos que dejan de ser gordos o cuerpos, bueno, que con una dieta, con disciplina en gimnasio, lo que sea, adelgazan, ¿no? Sí, Como pues Adele, por ejemplo, Ibai Llanos, estos referentes. sí, muy guay que traigas esos ejemplos. A ver, teóricamente, yo en modo más friki teórico y no sé cuántos, antidieta y todo esto, ¿no? Y que el cuerpo fluya y no sé cuántos. Pero luego yo digo, a ver, si me quiero poner labio, me pongo labio. Si quiero ponerme más fuertota en el gimnasio, me pongo más fuertota. Sí que estoy a favor de moldear tu cuerpo como quieras, si puedas y tal. Pero claro, ¿de dónde viene? Lo que me importa a mí es por qué lo quieres hacer. Exacto, sí. ¿De dónde viene Como que igual eso? no sería necesario todos esos parches o arreglos, digamos, o como lo quieran llamar, ellos lo venden como arreglos, la cirugía estética, ¿no? Toda esa modificación corporal, si no viniera de una exigencia. Claro, yo por ejemplo ahora estoy yendo al gimnasio porque me quiero ver más fuerte, o sea, quiero estar fuertota y coger mucho peso y demás, y si voy con las naranjas, decir, jeje, ¿sabes? Pero no lo hago porque quiera buscar el deseo de la cis heteronorma, ¿sabes? Aparte que mi intención es fuertota, pues eso tampoco sería, porque eso busca más que seas un poco más frágil, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo no voy a juzgar a ex gordas, por así decirlo. Yo creo que van a seguir siendo gordas aunque sean vistas como delgadas, porque eso se queda ahí como la marca. Eso me recuerda, perdón que te interrumpí, eso me recuerda el famoso vídeo de Soy una pringada que le hizo casi famosa, ¿no? Ese vídeo de Carlota Corredera, gorda traicionera. Sí, a ver, me parece muy guay muchas cosas que dice Soy una pringada. Y es verdad que Carlota tenía un discurso de ahora estoy delgada, mira qué bien, incluso se puso a vender libros a tu ayuda y de adelgazamiento, ¿sabes? O sea, así como, y los vendió como churros cuando no hay ninguna evidencia. Claro, hizo lo mismo que Karl Lagerfeld, Sí, que sí, perdió sí, 41 sí. kilos en un año, es una barbaridad. Y te voy a contar mi historia para que tú también seas esta persona de éxito. Pero una portada que hay en una revista, en Lecturas creo, de Carlota Corredera, creo que era gorda todavía, que dijo, mi marido aún así me ha querido, ¿sabes? Como que a pesar de, me ha querido, ¿no? El a pesar, como que si eres gorda solamente te queda esperar el a pesar de esta monstruosidad te quieran. Y que me hayas preguntado, se me ha ido la pinza. No, nada, tú estabas hablando de las políticas de la dieta. Ah, bueno, las dietas. Es un temazo porque también estamos hablando de TCAs. Por ejemplo, tú cuando vas al médico y te ponen a dieta por gorda, te mandan un TCA. O sea, es que es muy fuerte, porque a mí me hicieron una entrevista, la de endocrinología del Hospital de la Paz, ¿no? Pues, bueno, que por cualquier cosa, por un grano, pues ya entras en la unidad de obesidad. Y me hicieron una entrevista de todos mis hábitos de alimentación desde que tengo conciencia. Y me dijeron, oye, es probable que en la adolescencia hayas tenido TCA. Y yo, pues sí, claro, y por vuestra culpa. Y luego inmediatamente después me manda pues unas prácticas para bajar de peso, que es estar focus 24/7 en bajar de peso. Es decir, prácticas como bájate 2 paradas antes del autobús para andar, júntate con gente que quiera adelgazar o que sea muy activa, es decir, que tu ocio esté asociado también al adelgazamiento. Tu cuerpo y adelgazar. Limpia con ánimo la casa y con música, eso me hizo mucha gracia. El plato Harvard, que es verdad que nutricionalmente a lo mejor es muy interesante el plato Harvard, pero es que se piensan que somos, yo qué sé, una máquina que le echa gasolina y funciona. Hay muchos tipos de hambre y no pasa nada por tener hambre emocional, es una manera que tenemos de gestionar las movidas. Claro. ¿Sabes? O sea, no pasa nada, no es que, ay Dios, es hambre emocional, me tengo que controlar. No, es que es hambre emocional, existe. ¿Y qué hacemos con eso? No pasa nada. O sea, no hay que demonizar los alimentos. Entonces, yo creo que... Pero bueno, si quieres hacer
dieta, etcétera, lo único que yo puedo hacer es acompañar a esta persona y no rechazarla porque esté sucumbiendo al sistema, ¿no? Como... Claro, ¿no? Que hay mucha gente que se cree que desde los activismos gordos se rechaza a todo el mundo que hace dieta o a todo el mundo que puede generarnos dolor, ¿no? Claro, que una persona compañera adelgace y demás, y yo tengo muchos dilemas de si me pasa eso, de si me rechazan dentro del activismo, pero yo creo que hay que acompañar y que es muy complejo y que es toda una vida de violencias y no sabemos lo que pasa por una persona para decidir adelgazar. O sea, no... Pues es igual cuando hubo una época que estaba muy en auge el discurso anti-hormonas, ¿no? En las personas trans. Coño, no vamos a criminalizar a alguien que quiera hormonarse, ¿sabes? Hará lo que le dé la gana y pues habrá que acompañar a esta persona. Aunque teóricamente la gente diga, ay no, es que quiere llegar a ser lo cis, ¿no? Quiere llegar a ser mujer-mujer y quiere llegar a ser hombre-hombre. Y ¿no? Que hay gente que está en contra de las hormonas y no sé qué, no sé cuántos. Pues no. Puede que tú en tu entendimiento teórico no te parezca bien porque viene de tal, pero tú a esa persona la acompañas ya a tope y que tenga suministros de hormonas, ¿no? Que en muchos países, bueno, ahora está pasando en Estados Unidos que no puedes tener acceso. Claro, todo eso pasa por entender que el cuerpo es al final un dispositivo maleable, digamos, ¿no? Que es algo que no hay una especie de esencia o de sustancia en el cuerpo y que el cuerpo tampoco es el receptáculo de nada, sino que uno va cambiando, su cuerpo va cambiando y la identidad puede ir cambiando con el propio cuerpo, ¿no? Y que modificaciones del cuerpo son todas las cosas, ¿no? Hacerse un tatuaje, cortarse el pelo, arreglarse... El maquillaje. Eso, ponerse maquillaje... Claro, para ti, en cierto sentido, ¿qué es el cuerpo? ¿Cómo? Yo sé que es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Pero la concepción del cuerpo que tienes que manejar en tu investigación... Eso es una movida. Yo utilizo el Lebretón de Antropología del Cuerpo y, a ver, para mí el cuerpo es lo que entendemos por nosotros. Es decir, yo no veo una separación entre cuerpo y mente, que es interesante porque antes yo personalmente sí que la veía, cuando empecé a estudiar sociología sí que... Pero yo creo que era por mi propia gordofobia, que quería huir del cuerpo, ¿no? Que todo podía traspasar el cuerpo. Y yo creo que somos cuerpo en el sentido del materialismo. Somos materia y transmitimos un montón de movidas con cualquier poro, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Pues no lo sé, porque también el cuerpo es mi Satisfyer, también el cuerpo es mi portátil, también el cuerpo es mi perro, mi perro también es mi cuerpo. El tacto de acariciarle, que es que esta mañana he ido al veterinario, entonces por eso me ha venido lo de mi perro, que es que le hicieron una analítica el día del apagón y se ha ido a la mierda la analítica y le han tenido que hacer otra hoy, ¿sabes? Al pobrecito. pobre, sí. Y eso, entonces no tengo una respuesta que defina exactamente qué es el cuerpo. Claro, el cuerpo está extendido, ¿no? Tu cuerpo también son tus gafas, este ordenador, es el boli con el que coges, y son también los cuerpos de los otros, ¿no? Y cómo te miran los otros. Sí, yo utilizo mucho de cómo te describes, cómo te describen, porque al final desde la mirada del otro te defines, ¿no? También. Que esto puede ser, por eso a veces digo, mira, tanta visibilidad, pues a lo mejor estoy más a gusto en mi círculo porque me ven desde el amor, ¿no? Entonces si te ven desde el odio y desde lo asqueroso, pues te define así, ¿no? Entonces... Claro, para muchos adolescentes los cuerpos gordos son como el otro absoluto, ¿no? Es lo que comentabas antes, y ese otro absoluto no encaja en sus categorías de, por ejemplo, lo que tiene que ser el deporte, ¿no? Que haya deportistas que tengan un cuerpo gordo no lo pueden entender, ¿no? Porque está relacionado para ellos con lo que no es sano, con lo insalubre, con lo sucio. Salir de ese otro absoluto, ¿no? Sería un poco, no tanto ocupar la norma, no tanto ocupar el espacio de la normatividad y también los sujetos queer, ¿no? Sino salir de la otredad absoluta, un poco pues que te dejan en paz, en cierto sentido, ¿no? Sí. Y es que esas cosas hacen que al final te nieguen el movimiento. O sea, hay unas movidas con el movimiento en las personas gordas de que yo eso que estoy yendo al gimnasio, que como socióloga / cotilla me interesan mucho esos espacios, es como, mira, me habéis negado este espacio siempre porque no tengo el cuerpo que... O sea, que encima te dicen que tienes que moverte, pero no o sea, ¿cómo queréis que me mueva si me estáis excluyendo de los espacios de movimiento? Y
una manera yo que tengo de hacer activismo es ir al gimnasio. En plan, este espacio lo voy a habitar yo y tengo derecho a usar esta máquina y me vas a enseñar cómo levantar este hierro, ¿sabes? Y me relaciona ahí con los gym bros y me divierte también, pero porque yo soy un poco así también, te digo. Porque imagínate mis pintas con estos pelos sudados y tal, no voy con un outfit de Nike ahí bonito, sino con la camiseta mancha de lejía. O sea, imagínate las pintas mías en el gimnasio y tal, pero bueno, me está molando. Y no sé, el movimiento y también, ¿qué más me habías preguntado? No, lo de ocupar espacios, simplemente Sí. ocupar Sí, los sí. gimnasios, ¿no? También, Sí, quien quiera, por supuesto. Por sí, porque desde el activismo yo misma rechazaba los gimnasios, pero como mecanismo de control del cuerpo y bla, bla, bla. Pero creo que si te apetece moverte, tú también tienes derecho de ocupar un gimnasio. Tienes derecho de ocupar una discoteca, tienes derecho de ocupar el cine, aunque no quepa tu culo en las butacas. Y tienes derecho de ocupar pues todos los mecanismos que hay del deseo y demás. Tienes derecho a, bueno, pues a vivir tu vida y a ponerte chulona en tu graduación, que una anécdota que me pasó en la graduación de la universidad, sí, de sociología. Yo ya estaba ahí, yo ya tenía callo, o sea, yo ya estaba bien de cosas, y tenía mi outfit ya muy mono, con una falda de cebra y tal para ir a la graduación, yo choni, y pasé con mi madre por una tienda de vestidos estos así de graduación. Ahí vete a probarte un vestido, le hacía ilusión a la mujer, y a ver, no voy a ir así, pero bueno, si te hace ilusión me pruebo vestidos, y eran como de tallas grandes, o había más talla de la normal, de la normativa. Y me dijo la señora, ay, ese vestido te queda, fíjate, con 10 kilos menos te quedaría genial, estarías estupenda. Y yo, mira, estoy estupenda ahora. Y eso me lo dice cuando quedaban 5 días para la graduación, o sea, me lo dice a mí y no me afecta, ¿no? Y le callo la boca, pero se lo dices a una chavala de graduación de instituto, por ejemplo, y la hundes. Sí, o no, Es o que no la va hundes, directamente, claro. no va. Es muy fuerte. Entonces esas cosas que a lo mejor pueden parecer banales, ¿no? Sí, que son Como... comentarios supuestamente Sí, cotidianos, ¿no? o que puede ser banal ya en la graduación, vaya, mira, no es un drama, se está muriendo gente en Palestina, ¿sabes? Pero, bueno, están matando. Sí. Pero sí que te puede joder bastante. Bueno, te están quitando pues historias de tu vida, ¿no? Que te pertenecen también, como al resto. Pues muchas gracias, Laura. Es Vale. un poco triste el final, pero ¡Ay, no! Pues vamos a alegrarlo. A ver, ¿cómo lo alegramos? vamos a contar una anécdota utópica, ¿no? ¿Cómo sería la utopía? La utopía gorda, ¿no? pues una orgía, una orgía disfrutona, con mucho tacto, con agüita, me gusta mucho el agua, me gusta cómo es mi cuerpo en el agua, en el mar, la movilidad que tiene y sumergirme y demás con otros cuerpos, esa es mi utopía. Y que haya muchísima diversidad y que no haya tampoco jerarquías, ¿no? y que sea disfrutón todo, porque es que tanto trabajo y demás, ¿no? Pues con esa imagen que es una utopía realizable completamente, nos quedamos. Muchas gracias, Vale. Laura.